Oh, sigue sin aparecer mi presentación. Ahora sí ya la ven, ¿verdad, muchachos? Ya, profe. Sí, profe. Muy bien. Esta partecita que les voy a hablar hoy, es importante que pongan mucha atención. No es un tema desconocido por ustedes. Sin embargo, el concepto de epigenética creo que sí. Creo que sí, porque les pregunté la otra vez que si habían oído hablar de este concepto y me decían que no. Entonces, para hablar de este concepto de epigenética y la relación que tiene con la adaptación de cultivos, especialmente ahorita que tenemos el cambio climático tan grave, hay dos cosas interesantes aquí con esto de la epigenética. Uno es el cambio climático, ¿sí?, que nos está reduciendo los tiempos o las estaciones de crecimiento, nos las está modificando, ¿sí? Los ciclos de lluvia nos los están modificando, se está incrementando la temperatura ambiental en la que viven las plantas, los cultivos. Entonces, esta es una parte. Y la otra es que nos han intentado invadir con cultivos transgénicos como la panacea para responder a esos cambios ambientales. Y sin embargo, la Comunidad Económica Europea y otros países han rechazado el consumo o el uso de cultivos transgénicos porque al introducir genes diferentes a la planta, en la síntesis de proteína y la actividad del ARN mensajero, se van generando residuos de ADN o de genes que a su vez sintetizan sustancias que pueden ser dañinas para la salud. Eso en el caso de los cultivos transgénicos. Hace algunos años que hubo un evento aquí sobre transgénicos aquí en Chapingo. Alguien me preguntó que por qué yo estaba en contra de los transgénicos, que cuál era mi fundamento. Lo único que yo le pude decir en ese momento es que pues era así como un Frankenstein, que no sabíamos qué consecuencia iba a tener en nuestro organismo, hasta ahí. Pero hoy le puedo decir con mucha propiedad que cuando metemos modificaciones o metemos genes ajenos o segmentos de ADN ajenos al genoma de un cultivo, podemos generar residuos de ADN o de ARN mensajero que formen proteínas u otras sustancias que son tóxicas para nuestra salud.
Entonces tenemos dos cosas. La necesaria respuesta que debemos dar como fitotecnistas, como agentes productores de alimentos, ante un ambiente cambiante. Nosotros mismos lo hemos cambiado, pues. Y por otro lado, dar certeza de que las plantas que generemos adecuadas a los ambientes que se están presentando no lleven ningún riesgo para la salud de los humanos. Ahí es donde cobra relevancia la epigenética, ¿sí? Ahí es donde cobra la relevancia. Más adelante vamos a dar la definición de esto y su importancia. Pero partamos de esto, la estructura del ADN y el ARN. La estructura del ADN y el ARN es parecida. Ambas están compuestas por 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina y citocinina, y se diferencian por la timina en el ADN y el uracilo en el ARN. Esta diferencia es la que crea la multiplicidad de organismos, sean microbios, plantas o humanos. La estructura del ADN, los genes y el código genético. Las instrucciones que determinan todas las características y funciones de un organismo se encuentran en su material genético, el ADN, ácido desoxirribonucleico. Este código genético, mediante el cual se escriben las instrucciones celulares, es común a todos los organismos. Fíjense que seguramente ustedes manejan el concepto o conocen el concepto de totipotencia, ¿no? Sí hablaron eso en propagación de plantas, ¿no? Totipotencia. ¿Qué es la totipotencia en una célula vegetal? Creo que no la vimos, profe. ¿A poco no? Salud. Capacidad para, ¿Andé? es su capacidad para reproducirse rápidamente, ¿no, profe? En parte, en parte. Es la capacidad que tienen las células de diferenciarse a otra. Perfecto. De que a partir de una célula vegetal podamos desarrollar una planta con todas las características de la planta de donde proviene, ¿no? Es la base de los cultivos de tejidos in vitro, la totipotencia. ¿Por qué es necesario retomar este concepto aquí? Porque de acuerdo con esto, de la estructura del ADN y del ARN, ¿sí? Entonces dice, las instrucciones que determinan todas las características y funciones de un organismo se encuentran en el material genético, el ADN. Este código genético, mediante el cual se escriben las instrucciones celulares, es común a todos los organismos, es decir, es universal. Fíjense, esto de universal, ¿qué significa? Significa que la misma información genética tiene una célula de nuestro hígado que una célula de la piel, pero las células que forman la piel van a inhibir o van a reprimir la expresión de características que solamente se van a expresar en el hígado. La información genética está ahí, pero la ubicación y la función que van a tener el hígado y la piel van a ser diferentes. Y entonces hay mecanismos de represión o de inhibición de genes, ¿sí? Para que en uno funcione como piel y para en otro funcione como el hígado. Bueno, pues lo mismo es la totipotencia, ¿no? Nosotros ponemos condiciones en el laboratorio, en las soluciones nutritivas, en la que se va a poner el pedacito de hoja, el pedacito de raíz, o el pedacito de flor,
o el grano de polen, o el tramito de meristemo apical, lo que sea, de donde estén sacando ustedes su tejido, y lo van a poner ahí en una condición en el laboratorio. Esa condición es la que va a permitir que se haga el callo y que posteriormente se diferencie a partir de esa celulita, se diferencien raíces, hojas, tallo, etcétera, y que tengan una planta nueva. ¿Sí? Porque ustedes dan las condiciones favorables para que eso ocurra. También eso ocurriría si agarramos una célula del hígado y le ponemos condiciones para que se exprese como célula de piel, o viceversa, de la piel a el hígado. ¿Sí? Con esto quiero decirles que en realidad en las plantas, ¿sí?, después de millones de años de evolución en la Tierra, pasando por diversas condiciones ambientales, altas, bajas temperaturas, alta o baja radiación, sequías, inundaciones, etcétera, ellas tienen acumulada un montón de información en sus genes, en su ADN, ¿sí? Y que esa información la van a usar en función de las condiciones ambientales que se le presenten. No nos alarmemos mucho de que qué va a pasar con los cultivos, ¿sí?, ante el cambio ambiental. Ellos tienen mecanismos de respuesta. Nuestro trabajo es identificar esos mecanismos de respuesta. Ese es nuestro gran reto. Y que esos mecanismos de respuesta, a diferencia de los materiales transgénicos, no sean malos para la salud. Esta es una opción a los cultivos transgénicos que tienen el riesgo de generar proteínas o de formar proteínas, ¿sí?, que sean malas para nuestra salud. En cambio, una respuesta que se genere porque ya la planta trae esa capacidad de hacer respuesta, no va a generar ningún problema a nuestra salud, ni a la de la planta. Pero sí va a servirnos para que pueda vivir en una condición ambiental limitante. Falta de agua, alta radiación, alta temperatura, incidencia de plagas, de enfermedades, etc. No sé si me estoy dando a entender. Y yo quiero que quede bien claro esto. ¿Sí? Las instrucciones que determinan todas las características y funciones de un organismo se encuentran en su material genético, el ADN. ¿Sí? El código genético mediante el cual se escriben las instrucciones celulares es común a todos los organismos. Es común a todos los organismos. Pero, ¿sí?, la condición ambiental es la que va a permitir que se exprese de una o de otra forma, inhibiendo o favoreciendo la expresión de X o Y gen. ¿Sí? Eso es lo que está en juego ahorita. Y eso por eso en el programa de la materia de fisiotecnia, ¿se acuerdan que empezamos diciendo que la materia o este curso de fisiotecnia surge como una necesidad para aportarle criterios, elementos y criterios a los fitomejoradores, de manera que no solamente se vayan por la cuestión del rendimiento en ambientes favorables, sino que sean capaces de seleccionar materiales que respondan a condiciones ambientales desfavorables, ¿sí?, ante este cambio climático o ante cambios en las prácticas y el manejo de los cultivos. Realmente cuando cambiamos la dosis de fertilizante, cuando cambiamos las láminas de riego, cuando cambiamos la dosis de fertilización, cuando cambiamos las densidades de siembra, cuando modificamos el ángulo de posición de las hojas de maíz, o cuando cambiamos el porte de las plantas de frijol, ¿sí?, etcétera, etcétera,
el ambiente, el entorno externo e interno en la que se va a desarrollar la planta. ¿Sí? Todos esos factores no se consideraban, solamente era cuántos kilos rindió, ¿no? ¿Cuántos kilos rindió? Pero nunca se preguntaron cuántos genes reprimí o favorecí al hacer una selección o un cruzamiento, ¿sí? De una línea con otra. ¿Entienden? Entonces, de eso se trata la epigenética ahora. Modificar el fenotipo sin cambiar el genotipo. ¿Mm? Miren, esta es la estructura del ARN y especialmente en lo que constituye el ARN mensajero. Acuérdense que el ARN mensajero es el encargado de promover la síntesis de proteína. Venir a agarrar el gen que corresponde a la síntesis de una proteína y llevarla al ribosoma donde se acabó la síntesis de esa proteína, que a su vez va a estar involucrada en alguna respuesta de la planta o del animal. ¿Sí? Y aquí está la estructura del ADN. ¿Sí? Aquí están los genes. ¿Sí? Esta lo que hace es venir, leer esa información y llevarlo al ribosoma para que se dé la síntesis de proteína. Bueno, en una condición ambiental, puede ser que este ribosoma, el ARN mensajero, ¿sí? Lleve información para que no, o no lleve la información para que no se forme una proteína, ¿sí? La información está ahí, pero él actúa para que se forme alguna proteína o no se forme una proteína, de manera que se inhiba o se reprima la expresión de alguna característica favorable o desfavorable dependiendo de la condición ambiental. Y eso no implica ninguna modificación del ADN, ninguna modificación. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros ya nos metemos al modelo fenotípico, donde decimos que el fenotipo, ¿sí?, va a ser igual al genotipo más el ambiente en la que está, más la interacción del genotipo con el ambiente, ¿sí? Aquí es donde cobra relevancia eso que les estoy diciendo, ¿sí? Cuánto el ambiente puede promover que se exprese o que se cohíba o que se reprima la expresión de X o Y gen sin modificar el genotipo. ¿Cuánto el ambiente contribuye a eso? Y les voy a poner ejemplos. Por ejemplo, en el caso de en el área que yo trabajo, que son las oleaginosas, la síntesis de ácidos grasos poliinsaturados, como la chía o la linaza, está fuertemente afectado por las condiciones de temperatura. Si yo en este ambiente, tengo temperaturas frescas o frías, voy a promover, ¿sí?, que acá se lleve la información al ARN, a los ribosomas. El ARN mensajero va a llevar la información al ribosoma para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas conocidas como de enzimas desaturasas, es decir, enzimas que van a meter dobles ligaduras en las cadenas de los ácidos grasos, y entonces va a generarse un alto porcentaje
de ácidos grasos poliinsaturados muy benéficos para la salud. Pero las temperaturas son altas acá, ¿sí? Se va a inhibir la síntesis de las desaturasas, ¿sí? Y por lo tanto se va a reducir el porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados y voy a tener un aceite que le conviene a la industria porque no va a ser difícil, no va a ser muy costoso hidrogenarlo, ¿sí? Va a soportar altas temperaturas para las frituras, etcétera, pero no es bueno para la salud, ¿sí? Entonces, esa condición ambiental de temperatura aquí va a estar favoreciendo o inhibiendo la formación o la síntesis de las proteínas desaturasas o las enzimas desaturasas que están vinculadas a la síntesis de ácidos grasos poliinsaturados. Y entonces, si para mí la expresión fenotípica de interés es que yo produzca aceites benéficos para la salud, ¿sí? Benéficos, que mi aceite, el aceite que yo voy a tener de la semilla de linaza o de chía, sean benéficos para la salud, entonces ese es el fenotipo que yo deseo. Entonces debo sembrarlos en un ambiente en donde la semilla madure en ambientes frescos o fríos, ¿sí? Para que se favorezca la activación, la síntesis y activación de la proteína desaturasa que me va a dar altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados. ¿Ok? Otro ejemplo puede ser la soya. La soya es muy sensible al fotoperiodo, muy sensible al fotoperiodo. Pero ahora la investigación, y ese es un gran mérito de investigadores mexicanos, ha llevado a obtener, por ejemplo, la Huasteca 200. Huasteca 200 es una variedad que se adapta desde el trópico de Cáncer hasta Tapachula, ya en los límites de la frontera sur. Y también se está sembrando en Campeche. Es decir, una gran amplitud latitudinal que no cualquier variedad la tiene. Pero eso es ¿por qué? Pues porque los investigadores querían un fenotipo de una variedad de soya que fuera casi fotoinsensible. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se fueron haciendo cruzamientos, ¿sí? Cruzamiento con materiales de Estados Unidos y materiales de Brasil, y fueron acumulando genes que reprimen en cierta forma la expresión, ¿sí?, de esa característica respuesta fotoperiódica, de que exactamente si se siembra en junio, exactamente a mediados de agosto esté floreando. Ahora no, esa variedad puede sembrarse, tiene un rango amplio de siembra y un rango latitudinal bastante amplio para sembrarse. Entonces, ahí se manejó el ambiente, ¿sí?, que es la variación del día y la noche, inhibiendo la respuesta o la síntesis de proteínas que van a dar origen a la respuesta fotoperiódica, pero sin modificar el genotipo, solamente es inhibir o favorecer la expresión de un gen. Epigenética. El término epigenética se refiere a cambios hereditarios en la expresión génica, genes activos contra genes inactivos, que no implican cambios en la secuencia del ADN subyacente, un cambio en el fenotipo sin un cambio en el genotipo. Esto es lo relevante, chavos. Y por eso le digo, no sé por qué todavía en los cursos de genética y genotecnia vegetal no se mete esto. Esto es trascendente, ¿sí? Esto es trascendente, ¿sí?
porque yo no estoy cambiando el genotipo, estoy cambiando el fenotipo en función de lo que yo quiero, de acuerdo al ambiente en la que se está moviendo mi planta, ¿sí? Y ese ambiente puede ser el ambiente natural, ¿sí? Suelo, radiación, temperatura, o un ambiente artificial como el que le creamos con densidades de siembra, fertilización, fechas de siembra, control de malezas, etc. ¿Sí? El cambio epigenético es una ocurrencia regular y natural, pero también puede verse influenciado por varios factores, incluyendo el medio, tales como fecha de siembra, fertilización, temperatura, plagas, enfermedades, densidad, etc. Fíjense, este es el corazón de todo esto que yo les quería plantear. Yo anduve haciendo más o menos, yo doy este curso a partir del año pasado. Con ustedes sería la segunda vez que lo doy. Y en realidad, pues, me gusta mucho porque, les digo, las plantas traen una herencia genética impresionante, o sea, ellas pueden responder a cambios ambientales de una u otra forma. Y nosotros tenemos que desarrollar metodologías, ¿sí?, para poder identificar esos cambios y poder manejarlos para producir alimentos en condiciones ambientales limitantes, ¿sí? Fíjense, en el caso de algodón, por ejemplo, en el caso del algodón, hay variedades que tienen tricomas, pelillos, pues, en las hojas, en el tallo y todo eso. Y entonces, hay dentro de los algodones silvestres, todos son Gossypium hirsutum. O sea, el genotipo es igual. Lo que ha cambiado es que le han ido haciendo mejoramiento genético, haciendo selecciones para mayor número de bellota, longitud de fibra, grosor de la fibra, resistencia de la fibra, número de ramas por planta, etc. Entonces, dentro de eso, se fue perdiendo algunas características que la planta misma había desarrollado. Por ejemplo, en el caso del gusano bellotero, que es una de las plagas número 1 del algodón. Hay plantas de algodón que dejaron de tener tricomas o pelillos en las hojas y en los tallos. Y lo hicieron ellas como respuesta a el ataque del gusano bellotero. Esto es, los pelos o tricomas, o al revés, no, es al revés. Las plantas que tienen pelos y tricomas, ¿sí? Pelos y tricomas, favorecen la oviposición del adulto de gusano bellotero. Y las plantas que son lisas, que no tienen pelos y tricomas, no son favorables para la oviposición del gusano. Con eso reducen la incidencia de la plaga de forma natural. En los tiempos que yo estuve yendo a Tamaulipas con mis alumnos de oleaginosa, pudimos observar la importancia de esa característica, que era un objetivo en el mejoramiento genético ahora, de meter dentro de las variedades nuevas esa característica de ausencia de tricomas, que la planta ya de forma natural la había desarrollado como defensa a la acción de un insecto dañino para ellos, ¿sí?
Entonces, las plantas traen ya respuesta a acciones ambientales agresivas contra ellas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar esas características, ¿sí? Para incorporarlas, ¿sí? Y de esa forma evitar que factores negativos nos reduzcan la producción o el rendimiento sin ningún riesgo, sin andar metiendo genes ajenos al genoma del cultivo. Esto es bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Cambios epigenéticos pueden ayudar a producir cultivos con mejores adaptación a climas hostiles. Debido a que la técnica involucra la epigenética, manipular la expresión de genes existentes, y no la introducción de nuevo material genético de otra planta, los cultivos obtenidos con esta tecnología podrían eludir la controversia asociada con los organismos y alimentos modificados genéticamente. ¿Entienden la trascendencia de esto, chavos? ¿Entienden? Porque estamos dentro de la polémica de que si la soya transgénica es buena o es mala, que si los maíces transgénicos, que sí. No, la epigenética no es esa, la epigenética es la modificación del fenotipo, pero sin modificar el genotipo, ¿sí? Esa es la trascendencia de este concepto. Y al hacer eso, nosotros no generamos ninguna controversia por estar introduciendo genes de otros organismos, bacterias, por ejemplo, a los cultivos que se van a comer la gente. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan dudas hasta aquí. Sí, profe, yo tengo una duda. Díganme ustedes, Sandra. ¿Esos cambios van a ocurrir durante el ciclo de producción o también tiene cierto tiempo? No, los cambios, los cambios epigenéticos pueden ocurrir en un ciclo o pueden ocurrir en el transcurso de unos años, pero pueden heredarse por lo menos en 2 o 3 ciclos. Eso va a depender de la condición ambiental, ¿me entiende? De la condición ambiental en la que se desarrolla el cultivo. Ajá. Una vez que usted identifica una modificación epigenética de un cultivo, usted, usted la puede incorporar, ¿sí? Ya ahora sí con las técnicas de mejoramiento genético a nuevas variedades, ¿sí? Entonces, como el caso del algodón que le comento, o sea, ya es una característica que la planta desarrolla ante la acción del insecto. Dice, la planta piensa, pues, si los tricomas favorecen la oviposición de los insectos, ¿sí? Entonces, pues me inhibo ese gen y me pongo lisita, hojas y tallos lisos. Es una característica que ya está ahí. Entonces, lo único que tienen ustedes es incorporarla a procedimientos de mejoramiento genético y obtener, que eso es lo que estaban haciendo en Tamaulipas, obtener algodones ahora sin tricomas, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, una variante, una forma de incorporar esas modificaciones, pero si ven, ahí no hay ninguna introducción de material ajeno, ¿sí? O de los segmentos de genes, como lo hacen los cultivos transgénicos. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Que quede claro, muchachos, porque
todo eso de adaptación de cultivo y las prácticas agrícolas, todo lo que sigue del programa que tenemos, la verdad yo quise meter esto ahí porque, fíjense, por ejemplo, los frijoles, la práctica de asociación de frijol-maíz, práctica de asociación de frijol-maíz. Ustedes ponen una planta C4 que es maíz, que está adaptada a alta radiación, ¿sí? Es más alta. Y abajo le ponen frijol. Y el frijol es una planta C3 que no responde a tanta radiación y también no necesita tanta temperatura. Pero incluso hay frijoles que desarrollaron esa habilidad de enrollarse en la caña de azúcar, en la caña del maíz y estar en una zona donde tenga más luz. Esa es una adaptación epigenética, ¿sí? No cambia el genotipo, solamente cambia el fenotipo en cuanto a la expresión de enredadera, ¿no? De subirse la planta de maíz. ¿Qué otro ejemplo ustedes podrían tener? Algunas más, tal vez, donde no se cambia el genotipo, pero se cambia la expresión fenotípica, sí. ¿Qué otra? ¿No se les ocurre ninguno? Podría ser también la calabaza, profe. Ah, La calabaza. sí, dígame, ¿qué? Ahí que la calabaza, ¿qué? Porque de igual forma se puede cultivar al pie de la milpa como también ambiente abierto, digamos en área abierta. Ajá. ¿Y qué modificaciones ocurren cuando es campo abierto, campo cerrado o que esté asociado? Pues se adapta, digamos, a poca luz cuando está Ajá, asociado con cultivo. Y sí, cuando está en campo abierto se adapta también. exactamente. Sí, sí, es un buen ejemplo también la calabaza. Y fíjense que nuestros antepasados fueron muy hábiles en manejar esto de la epigenética en la cuestión agrícola. ¿Mm? Igual en el café. Si ustedes pueden tener café con sombra o pueden tener café en plantación sin sombra, ¿no? ¿Qué pasa ahí con la actividad respiratoria y la producción del cultivo? Por ejemplo, ¿qué plantación dura más? ¿La que está en sombra o la que está en pleno sol? Andrea, es que veo activa Profe, Andrea es que no aquí. puedo apagar el micrófono, pero le quería... otro ejemplo podrían ser los gemelos que tienen el mismo genotipo, pero diferente fenotipo a veces, como que en algo cambia. Ajá, en seres humanos. Sí, en seres humanos. Claro. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, fíjense el tomate. ¿Ves que ahora se están usando mucho los injertos de tomate cultivado con tomate silvestre? Los dos son Lycoppersicum, ¿no? Ajá. Bueno, pero resulta que el silvestre, ¿por qué se usa como patrón sí, como patrón para injertar el tomate cultivado?
No sé, profe, ¿por qué? Pues porque ese tiene resistencia a enfermedades. Es el mismo genotipo, pero uno ha sido llevado a una selección productiva que la ha hecho sensible a los problemas de enfermedades del suelo. El otro no, el otro ha estado así y ha desarrollado la habilidad para poder sobrevivir en una condición donde las enfermedades son comunes. Entonces ahora están regresando a ese mismo genotipo para utilizarlo y aprovechar esa resistencia que tiene y ponerle encima el otro jitomate productivo, ¿sí? Entonces, el genotipo es igual, cambia la expresión fenotípica. En uno tiene resistencia a enfermedades y el otro es sensible a las enfermedades. Entonces ahí lo aprovechan para hacer los injertos. ¿Eh? ¿Qué otro ejemplo? Profe, también con los injertos en frutales podría ser la característica que le dan que a veces se enanizan las plantas. Ujú. Pero estamos hablando de la misma variedad. O sea, del mismo, por Ah, no, ejemplo, son diferentes. ajá, sí, ahí hay cierta diferencia en, sí, porque no, o sea, son diferentes los aguacates de el Hass que el otro, ¿cómo se llama? El aguacate, es que es verde. Bueno, ahí yo les puse otro documento en el material de clase. Me falta pulirlo porque solamente fui buscando información así relacionada con esto de la agricultura, que no hay mucho, por cierto, ¿eh? No hay mucho, solo la Universidad de Berlín está metida aquí en esto de En Chile también hay una corriente fuerte buscando esto de la epigenética en la agricultura. Les puse en ese documento algunos ejemplos ya del uso de la epigenética en jitomates y de obtención de variedades de algodón con algunas características de las fibras y no me acuerdo qué otro, así como algunas investigaciones que hay ya en plantas. Bueno, ahí tienen ustedes ese trabajito ahí por ahí. Una parte viene en inglés, ya no me dio tiempo de traducir, pero ustedes lo pueden consultar. Esos son ejemplos de la aplicación de este concepto epigenético en la obtención de cultivos que responden a condiciones ambientales hostiles, pues, a condiciones limitantes para la producción. Entonces, ahí lo pueden ustedes ver, lo subí también ahí al archivo de materiales de clase. Pero le digo, yo quería hacer hincapié en esto, porque ante este cambio climático que estamos viviendo y la controversia con los cultivos transgénicos, esta es la alternativa, ¿sí? Esta es la parte epigenética de los cultivos. Y le digo, aquí lo único que tenemos que hacer es aprovechar esa información que las plantas ya traen, que a veces la expresan y a veces no la expresan, dependiendo del ambiente en el que están viviendo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden consultar ese documento ahí. Es muy bonito este tema. Yo voy a seguir un poquito investigando esto porque me gustaría tener... Ah, y el año pasado, que tuve la oportunidad de sembrar en campo con los alumnos, pues una de las tareas que tuvieron que hacer ahí, porque sometimos la planta a riego y a sequía, a nutrición y a falta de nutrición, a, a densidades también, y ¿qué más?
Y que obviamente la diversidad de cultivos en esos ambientes. Y entonces, pues una de las observaciones que tenían que hacer los muchachos era justamente las respuestas epigenéticas. Por ejemplo, cómo respondió el trigo, la avena o el maíz ante una condición de buena fertilidad, una condición ambiental favorable de humedad y buena nutrición contra aquellas que estuvieron en ambientes de sequía y sin nutrición, ¿sí? O que tuvieron buena nutrición, pero no tuvieron agua, o que tuvieron agua y no tuvieron buena nutrición. Y es tan interesante observar cómo las plantas responden a todo eso, ¿no? ¿Sí? Desde la longitud de la raíz, como íbamos muestreando la toma de área foliar, largo, ancho de la hoja, y la acumulación de materia seca, pues hubo cosas muy bonitas ahí que solamente se explican porque era la misma variedad. Sembramos el mismo maíz, sembramos el mismo frijol, sembramos el mismo trigo, la misma avena. Entonces, las diferencias que observamos no son más que diferencias o respuestas epigenéticas, ¿sí? Y esa es la riqueza de un lotecito así, donde manejas factores ambientales que permiten expresar o reprimir características de las plantas en función del ambiente en que se desarrolla. Así es, chicos. ¿Cómo ven este tema? ¿Les llama la atención o no les llama la atención? Sí, profe, es un tema interesante y un poco controversial, bueno, a mi perspectiva. Ajá. ¿Por qué controversial, Juan Matzi? Bueno, podría ser porque no entiendo como completamente el tema y sí me causa dudas, pero pues sí me es interesante, o sea, sí me gustaría saber y aclarar todas las dudas que tengo, pero como le mencionaba, es un tema como muy, bueno, es un tema interesante. Sí, fíjese que lo interesante está acá, está aquí, fíjense. Hay otra parte que ya no más adelante le comento. En realidad, la lectura o no de un gen que lleva información para la síntesis de una proteína, que de aquí la tiene que tomar el ARN mensajero y llevarlo al ribosoma para la síntesis de esa proteína, se puede inhibir aquí por un proceso de metilación, se llama metilación. Estos se metilan, ¿sí? Las bases nitrogenadas se metilan y entonces puedes favorecer o puedes inhibir la información que contiene ese gen, ¿sí? Y en eso también están metidos un montón de investigadores. Por ahí bajé un trabajo, una presentación que hizo un investigador del Politécnico Nacional. Ya tiene sus años, desde 2014, pero ya trae cosas interesantes en términos de cómo los genes están favoreciendo o inhibiendo. Y obviamente eso sería la base importante de entender, porque si se puede metilar sin cambiar el genoma, solo metilar, identificando cuáles son los favorables o desfavorables para un carácter, lo puedes metilar, ¿sí? Para evitar o para favorecer su expresión. Esa es la gran tendencia ahorita en el mundo, ¿sí? Y eso, en los ejemplos que yo les pongo allá en el documentito ese que les digo, agricultura y epigenética y agricultura, ya vienen varios ejemplos de esos ahí, sobre todo por parte de la Universidad de Zurich, en Alemania. Entonces, es bien interesante este tema.
Y ahí, si ustedes buscan en la red, van a encontrar, pongan epigenética y van a encontrar varios videos que ilustran el tema y a lo mejor les pueden sacar más de las dudas, ¿no? Pero es para nosotros los fitotecnistas que nos tenemos que enfrentar a estos cambios ambientales tan drásticos que nos está imponiendo el cambio climático, de veras que es un tema central, ¿eh? Un tema central para aquellos que se quieran dedicar a la biotecnología. Pues aquí tienen un campo grandísimo que no implica modificar el genoma, pero sí la expresión fenotípica de un cultivo. ¿Ok? ¿Alguien más, chicos? Sí, no quise avanzar en los siguientes puntos de la unidad, porque primero quería discutir con ustedes este tema, porque al final de cuentas este concepto de adaptación de cultivos pues está muy vinculado a esto, ¿no? Y este esquemita es muy lindo porque le digo, aquí está el modelo fenotípico. Yo tengo F igual a G, que sería el genotipo, más el ambiente, más la I de interacción de G por ambiente, ¿sí? Y entonces es en esta interacción ambiental en donde se inducen o se expresan, ¿sí?, esos cambios epigenéticos sin modificar el genotipo, sin modificar. Ese ejemplo que yo les ponía de los aceites con alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, ese me encanta porque esa es una expresión evidente de ese cambio de concentración de ácidos grasos poliinsaturados ante un cambio de un factor ambiental que es la temperatura, ¿sí? La temperatura. Si la temperatura es fresca, es baja, aquí hablo de 20, 22 grados, 15 grados centígrados, aquí cuando está madurando la semilla, que es cuando se está dando la síntesis de aceite, ¿sí? Entonces me va a llevar a una expresión fenotípica de mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados, sin cambiar aquí. Lo único que se está reprimiendo, ¿sí?, por la acción de la temperatura, va a ser la expresión de las proteínas, o favoreciendo, perdón, la expresión de las proteínas que conforman las desaturasas, que son las enzimas relacionadas con la desaturación de los ácidos grasos. Entonces, yo no estoy modificando nada acá. Sin embargo, ya para el caso de los girasoles y cártamos, que la industria está exigiendo ahora que tengan bajo contenido de ácidos grasos poliinsaturados y bajo contenido de ácido graso monoinsaturado, ahí sí tuvo que haber un cambio de genoma aquí, siendo o favoreciendo la introducción de un gen que solamente codifica para la síntesis de ácido oleico, que eso es lo que quiere la industria, y entonces generaron los girasoles y los cártamos y las canolas oleicas, pero ahí sí implicó la modificación del genoma, ¿sí? En cambio acá no, aquí es a partir de un factor ambiental que favorece o reprime la acción de la desaturasa, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo conocen ustedes aquí de una interacción así? ¿Algún otro ejemplo? Bueno,
Ahí como dices, don Fernando Sabater, ahí se lo dejo para que lo vayan leyendo y vayan desarrollando su criterio en cuanto a este concepto epigenético. Pero lo cierto es que es una herramienta que nos va a dar mucho en los próximos años en cuanto a las respuestas que necesitamos ante un cambio ambiental muy fuerte. Bueno, entonces voy a abrir otro archivo. No, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar, chicos. Voy a dejar hasta aquí porque ando mal de la garganta. Ando mal de la garganta. Como vengo a dar clases tempranito y el edificio está cerrado, el frío está terrible y como que ya me afectó la garganta. Pero no espero que no pase a más, ¿va? Que no pase ya a formar parte de las estadísticas. Bueno, entonces voy a bajar aquí la lista de asistencia. Profesor, Dígame. respecto a la asistencia del compañero Ramírez Martínez Mauricio y Benito Hernández Juan Carlos tuvieron problemas con su internet Ajá. para que los considere de favor. Ah, y García Medina Jesús Andrés igual entró un ratito, pero como le están arreglando su internet, pues también hubo falla. No, pues es que eso es común, Jerónimo, eso es muy común porque ayer me pasó a mí, ¿no? Sí. No, y un internet intermitente que se va, que llega. No. Yo hasta le puse saldo a mi celular para poder, darle las clases de allá, pero no, de plano no se pudo. Entonces, pues yo lo Sí. entiendo, yo lo entiendo. No, yo creo que decía un maestro la otra vez que nos dio el curso de capacitación. Dice porque un maestro preguntaba que cómo justificar las inasistencia de los alumnos o, o que si no se iban a copiar los exámenes o eso. Y dijo él, y yo estoy de acuerdo con él, es cuestión de ética, ¿no? Ya es cuestión de ética de cada quien. Y, y pues eso no lo vamos a poner en tela de juicio. Al menos yo sé que si no pudieron entrar en internet, pues no pudieron estar en clases, pero si lo inventan para no estar en clase, pues eso ya es cada quien, ¿no? Cada quien. Las condiciones en que estamos dando clase, pues imagínense, yo como ni siquiera les puedo pasar lista, ¿no? Bueno, así directo y hacerle pregunta, a ver, fulano, a ver, Jerónimo, ¿qué vimos ayer? O Andrea, o Luis Fernando, o Abraham, ni siquiera los veo porque esta condenada cámara a veces prende, a veces no prende. Ni ustedes me ven a mí. Pero no hay problema, hombre. Yo ahí voy bajando la lista, los voy incorporando a una hoja de Excel y ya. Si me piden un reporte, pues yo entrego el reporte y listo, ¿no? Ok, Sí, profesor, muchas gracias. órale. Y me da gusto que la mayoría esté conectado. Gracias a ustedes por darme esta hora de reposición. Y nos vamos a ver el próximo martes. Ok, ¿cómo van con sus prácticas? Con su práctica 1. ¿Cómo van? ¿Ya empezaron o todavía no? Profe, yo tengo una duda ahí con la práctica. Dígame, Sandra.
Es que, mire, lo que pasa es que no me quedó claro cuántos cultivos vamos a reportar por equipo. Y, por Ajá, ejemplo, en la región donde yo estoy y una región donde está uno de mis compañeros de equipo, lo que más se produce es maíz. ajá. Entonces, no sé si no haya problema con que se repitan los cultivos, el mío con el de mi compañero, o debe ser un cultivo generalizado para todo mi equipo, o así. ¿Me puede aclarar eso, por favor? No, Sandra, mire, si están hablando de maíz y en dos condiciones diferentes, dos condiciones ambientales, pues qué bueno, ¿no? Porque pueden hablar del entorno de producción de maíz de temporal en tal región y en otra región, ¿sí? Obviamente, la incidencia de los factores ambientales sobre el cultivo no va a ser igual, ¿verdad? Entonces, si trabajan maíz dentro de su equipo hay varios que tienen maíz. Pueden trabajar haciendo hincapié en cuáles son los factores ambientales que están determinando el desarrollo y producción del cultivo en aquí y allá. Ahí van a encontrar diferencia. Pero también puede haber otros cultivos, ¿no? O sea, no creo que sea solo maíz. Puede haber una hortaliza, un frutal, pero normalmente cuando se habla de esta práctica, se agarra un ambiente, por ejemplo aquí en Chapingo, ¿no? Y aquí en Chapingo pues se da el maíz, se da el trigo, se dan los frutales, se dan las hortalizas, eh, siempre que sean condiciones de temporal, ¿no? Y sobre eso uno habla de cuáles son los factores ambientales que están incidiendo en las estaciones de crecimiento y en la productividad de los cultivos, así en general, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya después en particular vas diciendo, bueno, en el caso del trigo, pues estos son los factores que más están incidiendo sobre la producción. En el caso del maíz sería esto, para el caso de la manzana para el caso del tejocote esto, para el caso de la región de Chapingo, ¿sí? Porque es un espacio en la que se van a encontrar varios cultivos. Y lo mismo pueden hacer ustedes, pero no, obviamente no se van a meter a hablar de todo lo que se dé, simplemente rescaten lo que sea más importante de cada uno de sus lugares donde estén los compañeros. Insisto, si hay maíz en las dos regiones o en las tres, no sé cuántos de su equipo son que tengan maíz, pero es bien interesante y de veras que les voy a decir que no van a repetir porque los factores ambientales van a ser diferentes. Por ejemplo, aquí estaba el maíz bien bonito en las comunidades de aquí de San Diego, San Pablo, Santa María, Santa Catarina, maíz criollo muy bonito. Y llegó la helada en octubre, se voló todo. Había cebada, había avena, había trigos, había frijol, ayocote y todo valió queso. Eso fue un factor ambiental. Pero fíjense, ahí en Guerrero, no se presentaron las lluvias hasta finales de julio. Julio. Eso favoreció la siembra de ajonjolí y de Jamaica. Pero también se sembró maíz. Y resulta que siguió lloviendo. No, no mucho. Simple y sencillamente lloviznaba y fue suficiente. Y ahorita la gente está contenta porque tienen bastante maíz. Ahí el factor, y fue favorable, fue la lluvia. ¿Entiende? Son factores diferentes. Así que usted un compañero de Guerrero que estuvo en esa condición y uno de acá que estuvo en la otra condición de helada, son factores diferentes que afectaron la producción de maíz. ¿Ok? No sé si le aclaré su duda, Sandra. Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. ¿Seguro? Sí, Vale, pues. ¿Alguien más?
Les digo que cualquier duda que tenga, pues mándenme un mensajito, mándenme un correo, ¿sí? O un WhatsApp. Yo con todo gusto los atiendo, los oriento, lo que sea. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes, el próximo martes, chicos. Que tengan un excelente fin de semana. Sí, profesor, igualmente. Sí, profe. Gracias, Hasta luego. profe, igual. Sale, profesor, Gracias. hasta luego, nos vemos. Sí. Gracias, profe. Cuídese mucho. Sale, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Buen fin de profe. semana. Sí, buenas noches, buenas tardes.